Buenas tardes a todos. Es un gusto saludarlos. Soy Carla Sáenz, soy asesora regional de bioética de la OPS. Estoy a cargo del programa regional de bioética de la OPS, que hace parte del Departamento de Evidencia e Inteligencia para la Acción en Salud de la organización. Es un gusto darles la bienvenida a nuestro último seminario virtual del año. Ha sido un año sumamente productivo y este seminario virtual ah, am, encaja muy bien luego del seminario anterior que tuvimos con la presentación de la doctora Patricia Saidón sobre las distinciones entre la supervisión ética y la supervisión regulatoria de los ensayos clínicos, y van a ver en breve por qué. Em, esta sesión no tiene traducción en simultáneo. Haremos una sesión similar a inicios del 2024, puesto que ya tenemos la herramienta de acreditación publicada en español, perdón, en inglés. Voy a compartir mi pantalla. Como saben, el objetivo de esta sesión es presentarles la herramienta para la acreditación de los comités de ética de la investigación que publicamos muy recientemente, resultado de un trabajo con mi colega Sara Carracedo y también con Ana Palmero de Argentina. Ha tenido la revisión de múltiples expertos a lo largo de la región y de alguna manera resume, como van a ver por la manera como está organizado el documento, una serie de reflexiones y consideraciones que hemos ido acumulando a lo largo de los años. Si no tuvieran acceso a la publicación, pueden acceder a ella por medio del código QR que está en pantalla. Quiero poner en contexto esta publicación. Como ustedes saben, el Programa Regional de Bioética de la OPS tiene el mandato específico de los Estados miembros de la región de integrar la ética en el ámbito de la salud. Este mandato del 2013 fue, digamos, fue revisado en el 2018 en una evaluación en que se concluyó la importancia de un enfoque sistémico a la ética de la investigación, porque si seguimos enfocándonos en pequeñas cosas en vez de abordar la ética de la investigación como un sistema, entonces van a seguir fallando una serie de cosas. Entonces es este abordaje de sistemas nacionales de ética de la investigación lo que viene guiando la cooperación técnica de la OPS. En esa línea hemos desarrollado indicadores para el fortalecimiento de los sistemas nacionales de ética de la investigación, y a lo largo del año hemos tenido oportunidad, no solamente, y quizás años, no solamente de presentarles los indicadores, que son las líneas más salientes, los elementos más saltantes de un sistema de ética de la investigación, sino que además hemos tenido la oportunidad de presentar una evaluación regional sobre la base de ellos. Esta presentación, este trabajo, este esfuerzo de desarrollar una herramienta para la acreditación de los comités de ética y la investigación se corresponde con el llamado en el segundo indicador, que con el objetivo de establecer mecanismos efectivos para la supervisión ética y la investigación, mide el que los países dispongan de un ente nacional encargado de la supervisión de los comités de ética, incluyendo el establecimiento de mecanismos para el registro, capacitación y el cumplimiento a reglas. Entonces, este ente nacional encargado de supervisar a los comités de ética tiene a su cargo también las tareas de acreditación de los comités de ética. Los autoriza a funcionar. Un comité de ética no se da permiso a sí mismo para funcionar, tiene que tener la autorización, la acreditación de la autoridad sanitaria respectiva, y es con miras a asegurar que esta acreditación siga los estándares éticos internacionales que hemos desarrollado esta herramienta. Como les decía, a lo largo de los años hemos no solamente compartido con ustedes los indicadores de la región, sino que hemos trabajado
en evaluar cómo está la región a la luz de estos indicadores. Como les decía, es el indicador número 2 y como ven, si bien 12 países de la región tienen un ente que tiene esta tarea de supervisión de los comités, 7 todavía no han logrado, no han alcanzado este logro porque ah, o bien este ente supervisa solo a los comités que ven a un subconjunto de la investigación, como son los ensayos clínicos, o bien la supervisión tiene responsabilidades muy limitadas. Y hay 3 países en la región. Aclaro que este análisis cuenta solamente los países que tienen más de 1 millón de habitantes de Latinoamérica y el Caribe. 3 países no han alcanzado, no han dado todavía pasos para lograr este indicador. Sin embargo, si bien 12 países han logrado el indicador, no necesariamente el nivel de análisis al evaluar el indicador ha ido al detalle de en qué consiste la acreditación, con lo cual es perfectamente posible que la acreditación, que los países que han logrado este indicador se benefician de la herramienta porque disculpa, hay aún un potencial de mejorar la acreditación y de asegurar que la acreditación esté al día con los estándares más altos de los que disponemos, que como saben están no es algo estático, sino que vamos mejorando, revisando esos estándares. Estos son los países en atención a lo que presentaba hace un momento, pero como decía, es todos los países, incluso los que han logrado el indicador, se benefician de la herramienta de acreditación. Perdón. Estas publicaciones sobre los indicadores y todas las que he mencionado en lo que va a la presentación y posteriormente a este momento, están disponibles en la página web del Programa Regional de Bioética y ahí tienen el enlace, el código QR para poder acceder a la página web. El objetivo de esta presentación y el objetivo de esta publicación es hacer que esa labor que todas las autoridades nacionales de la región tienen que hacer, acreditando sus comités de ética, sea un poco más fácil. Porque en vez de que cada uno empiece a pensar cuál es la mejor manera de hacerlo, creo que si sumamos esfuerzos y revisamos desde la OPS cuáles son los estándares más altos, nos podemos asegurar que toda la región haga que esa acreditación sea de una manera uniforme y lo más actualizada posible con respecto a los estándares de ética de la investigación más completos de los que disponemos. Les decía que esta presentación y esta publicación en general va en línea del seminario previo que tuvimos, porque una de las características de la acreditación que estamos proponiendo, una de las características de nuestra herramienta, es que contempla 2 modalidades de acreditación. Una primera acreditación básica y luego una acreditación complementaria. ¿Cuál es la justificación para estos 2 pasos, estos 2 distintos niveles? La justificación es que no todos los comités de ética de la investigación, que tienen la tarea de revisar investigación con seres humanos, no todos estos comités revisan ensayos clínicos con medicamentos, dispositivos u otros productos o tecnologías que buscan la autorización de la Autoridad Regulatoria Nacional. Estos ensayos clínicos requieren, como se presentó en el seminario virtual anterior, una supervisión adicional. Hay estándares adicionales a los de la ética de la investigación con seres humanos que son relevantes para estos ensayos clínicos y con ello que para los comités de ética de la investigación que revisan estos ensayos clínicos con medicamentos o dispositivos. Entonces, no tendría sentido que si un comité no ve a ensayos clínicos con medicamentos y dispositivos, necesite cumplir requisitos que no son relevantes para sus características, para su rol.
Lo que nosotros tratamos de hacer es que asegurar que hay una claridad sobre cuál es la acreditación que les compete a todos los comités de ética y que esa acreditación de base sea distinta a un nivel de acreditación adicional, por eso ponemos básico más complementario, para los comités que revisan los ensayos clínicos que son supervisados por la Autoridad Regulatoria Nacional. Nos parece que esta distinción entre modalidades permite permite que agilicemos los procesos y que además no se imponga requisitos que no tienen justificación para la gran mayoría de los comités de ética que ven investigación con seres humanos que no son ensayos clínicos de medicamentos o tecnologías. Verán que el documento, la herramienta que hemos formateado de una manera horizontal, porque la estamos viendo todos en la pantalla y la pantalla es más horizontal que vertical, tiene una serie de columnas. La primera columna incluye los criterios, digamos los subtítulos para los distintos componentes de la acreditación. Por ejemplo, en lo que respecta a la constitución de los comités de ética, ¿cuáles son los criterios que debiéramos estar revisando? Luego incluye una segunda columna con las preguntas específicas que hay que realizar para acreditar a el Comité de Ética de la Investigación en atención a los criterios de la columna 1. Y como verán, la mayoría de las preguntas son para una evaluación de los procedimientos operativos estandarizados, que son el documento donde dice qué hace el Comité de Ética. Hemos agregado, sin embargo, a la derecha una columna adicional de una manera, como ven, un poco más informal, que nos ha permitido incluir algunas notas con aquellas dudas frecuentes que a lo largo de los años vemos que regularmente de distintos países nos llegan estas consultas similares relacionadas a aspectos específicos de la revisión ética, del trabajo de los comités o de la constitución de los comités. Entonces hemos usado esta oportunidad para aclarar esas dudas frecuentes en la herramienta de acreditación. Entonces es básicamente esta la figura, la manera como se ve el documento, la publicación, en este caso como ejemplo para el caso de la Constitución, las preguntas específicas y como ven ahí aprovechamos en aclarar temas fundamentales como que, por ejemplo, la revisión ética incluye el análisis de la validez científica del estudio, independientemente si se tiene una revisión previa por un comité científico o no, en atención a la pauta número 1 de CIOMS sobre valor social y científico y derechos humanos, todo comité de ética que revise un protocolo debe cerciorarse, como parte de su revisión ética, que el estudio es científicamente válido. Otra observación que aprovechamos de incluir, y la doy como ejemplo para este caso, es el tema del cobro. Muchas veces nos preguntan, y eso dadas las discusiones que tenemos desde la pandemia de COVID-19, este tema lo discutimos menos, pero nos preguntan sobre el tema del pago a los comités de ética. Y cómo aprovechamos para aclarar ahí, no es inapropiado que los comités de ética de la investigación cobren, ni que cobren montos distintos según las características del estudio. Un ensayo clínico de dispositivos y medicamentos es mucho más trabajo que una encuesta, por ejemplo, puesto que los cobros per se no necesariamente no generan un conflicto de interés, siempre y cuando, por supuesto, no estén relacionados al resultado de la revisión. Uno cobra por una revisión, no porque le den una revisión favorable, ¿verdad? Tal como les indicaba, como tenemos dos niveles de acreditación, ustedes verán que en el documento hay secciones que están en este color violeta. Y lo que está en color violeta aplica exclusivamente para la acreditación de los ensayos clínicos de medicamentos y dispositivos. Entonces ahí les comparto un ejemplo para el criterio de monitoreo de la investigación en curso, donde se añade
para el proceso de acreditación una pregunta que contiene dos subpreguntas que solamente se le haría a aquellos comités de ética que busquen acreditarse para la revisión y monitoreo de los ensayos clínicos de medicamentos y dispositivos. Entonces, para aquellos comités que no vayan a embarcarse en la supervisión de este tipo de ensayos, pues esta parte en morada, esta pregunta con dos subpreguntas específicas no es relevante y se retira del proceso. ¿Cuáles son los criterios que presentamos? Son 10 criterios. Perdón, voy a tomar un poquito de agua. La constitución del Comité de Ética y la Investigación, las funciones del comité, la membresía del Comité de Ética, los temas relacionados a la documentación y el archivo, es decir, los documentos que se obtienen y que se mantienen, la presentación de los protocolos para revisión ética, el proceso de revisión ética, el monitoreo de la investigación que ya ha obtenido una aprobación ética, los procedimientos en emergencias de salud, que muchos de ellos verán han sido elucidados recientemente y provienen de la publicación de OPS Catalizar la investigación ética en emergencias de salud. Luego, los criterios relacionados a la transparencia y la rendición de cuentas. Y finalmente, los de coordinación y comunicación. Bueno, es cierto que muchos de los criterios relacionados a coordinación y comunicación también se han beneficiado de la reflexión que tuvimos en el contexto de la pandemia de COVID-19, que creo que ha mejorado la comprensión que todos tenemos sobre la manera como debe realizarse la coordinación entre los comités y la comunicación entre los comités con la autoridad sanitaria, con los investigadores, etcétera. Es el fin de la presentación porque creo que, bueno, ahí veo preguntas y comentarios, que es una publicación bastante breve, pero queríamos tener la oportunidad de contarles cuál es el razonamiento de que esté ordenada, de la manera como está ordenada. Y antes de pasar a a las preguntas que moderará mi colega Sara Carracedo, queremos una vez más invitarlos a ser parte de nuestra red regional de investigación ética. Ahí está el código QR para que se suscriban a la lista ética de la investigación, de ética de la investigación de la OPS. Entonces, les doy unos segundos más para los que estén tomando el código QR y luego dejo de compartir para pasar con ello a las preguntas. Les agradecemos, por favor, si tienen preguntas y respuestas, que las incluyas en la sección usando la función de preguntas del chat, en vez del chat, porque en el chat a veces se nos pierden. Entonces, ahí está. Adelante, Sara. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por la presentación, Carla. Vamos a pasar a las preguntas. Hay bastantes preguntas y como dijiste, por favor les pediría que las pongan usando la función de preguntas y respuestas, porque así es más sencillo poder ubicarlas. Creo que podemos ir de lo más, digamos, básico, más general, a lo más específico. Y la primera pregunta que ha estado además en comentarios en el chat es que si es ¿qué estamos entendiendo por esta distinción entre acreditación básica y acreditación complementaria? ¿Significa acaso que son comités más o menos competentes, que hay comités, digamos, hay una suerte de jerarquía, o es que simplemente se refiere al giro de investigaciones que se revisan? ¿Por qué ha sido tan necesaria hacer esta división entre unos y otros? ¿Y por qué esto no significaría que, digamos, se está diciendo que unos son más competentes que otros o cuestiones digamos, por ese lado? Creo que hay un primer argumento de eficiencia. No tiene ningún sentido que yo me acredite para
vamos a hablar con un ejemplo que todos conocemos, ¿no? Una licencia de conducir, un brevete, como se le dice en mi país. No tiene ningún sentido que yo saque una licencia de conducir para vehículos comerciales si yo no tengo ese trabajo y nunca voy a acceder a un vehículo comercial. No me voy a topar con uno, mi trabajo no tiene nada que ver con conducir un vehículo comercial. Entonces no tiene ningún sentido ni que yo gaste tiempo preparándome para pasar el examen para conducir un vehículo comercial, cuando yo lo que conduzco, bueno, normalmente es una bicicleta, pero si conduzco es un auto normal, y tampoco tiene sentido gastar el tiempo de quien me está tomando el examen para hacer, que me está acreditando, me está dando una licencia para hacer algo que no voy a hacer. Entonces, no es que uno sea superior a otro, uno requiere un conocimiento adicional, pero creo que lo que tenemos que tener en cuenta es para qué hacemos revisión ética de la investigación con seres humanos. Es para asegurar que los participantes en las investigaciones sean tratados de manera ética, que la investigación se realice de manera ética. Todas las personas son iguales, todas las personas tienen el mismo valor. Entonces, los comités todos buscan el trato ético de las personas. No es que uno sea más que otro, mejor que otro. Tienen tareas distintas. El que trabaja en una entidad donde hace investigación de productos y medicamentos no es que sea más o menos que el comité de ética que se asegura que la participación de estudios en encuestas sea éticamente aceptable. Son tareas distintas y no nos sobran recursos ni a los miembros de los comités ni a las autoridades para acreditar a alguien para algo que no va a hacer. Esa es la razón fundamental por la que hemos distinguido la acreditación en dos niveles según tareas. Gracias, gracias por esa aclaración. La segunda pregunta, también más general, es, ¿esta herramienta a quién ayuda? Es decir, ¿quiénes pueden acreditar a los comités? ¿Qué autoridades son las llamadas a hacerlo y por qué? Perfecto, una excelente pregunta también. Los comités no funcionan en el aire, no es que acá nosotros hacemos un comité y por nuestra cuenta y decidimos que nos damos nosotros mismos el permiso para revisar protocolos de investigación. Los comités deben estar acreditados por la autoridad sanitaria, un ente nacional o subnacional, según la Constitución del Estado, que los debe supervisar. Es función de la autoridad sanitaria hacer este tipo de supervisión de los comités de ética. No es reemplazar a los comités de ética, pero es supervisar, acreditar y apoyar para que los comités puedan hacer una buena labor. Ahora bien, no, como me han escuchado decir muchas veces, muchas, en todos los países se parte la torta de una manera distinta. En algunos países hay un ente nacional descentralizado encargado de esta acreditación. En otros países la acreditación está directamente a cargo de una oficina del Ministerio de Salud. En algunos casos puede ser el Instituto Nacional de Salud a quien se le ha delegado formalmente la tarea de la supervisión de los comités de ética y por ello tiene a su cargo la acreditación. Entonces tiene que haber un ente nacional que pueden ser distintos. No todos los países están organizados de la misma manera. Como me habrán escuchado muchas veces decir en relación a los indicadores, no es la forma en que se hace, sino nosotros hemos partido de pensar qué es lo que se debe hacer. Y eso que se debe hacer puede hacerse de distintas maneras. Creo que desde OPS somos muy sensibles a la diversidad de nuestra región porque muchas veces también tiene que ver em, con las diversas características de los países que van incluso hasta de tamaño, ¿verdad? Ahora bien, puede ocurrir que la acreditación básica, la que es para todos los comités en atención a las pautas de ética y la investigación, la realice un ente
y que otro ente realice la acreditación para aquellos comités que revisan ensayos clínicos de medicamentos y dispositivos. También es posible hacer esta división de tareas, que por ejemplo, que la Autoridad Regulatoria Nacional haga la acreditación complementaria sobre una primera acreditación básica que haya hecho la autoridad de salud. Entonces, esta es la situación y sabemos, eso está también capturado en los indicadores, que bueno, vamos avanzando, creo que hay un avance sustantivo en nuestra región con relación a este tema, pero vamos avanzando, no todos dando los pasos a la misma vez, en lo que compete al el establecimiento y el fortalecimiento de este ente nacional encargado de la supervisión de los comités de ética. Gracias, Carla. Tal vez un comentario de aclaración que podrías hacernos es lo de ensayos clínicos. Cuando estás hablando de los comités que acreditan ensayos clínicos, ¿qué conjunto de los ensayos clínicos te estamos teniendo en mente y cómo se divide, digamos, la investigación con seres humanos? Porque hay varias preguntas sobre eso. Sí, los comités de ética de la investigación tienen la tarea de revisar todos los protocolos que incluyen investigación con seres humanos. Entonces, es como si, a ver, he debido hacer un dibujo. Es como si fuera, estos son todos, ¿verdad? Toda la investigación con seres humanos. Es decir, toda la investigación que o bien involucra directamente a personas o a sus muestras o datos individualmente identificables. Eso es lo que revisan los comités de ética en investigación en general. Esto es toda la investigación con seres humanos, ¿verdad? Algunos de estos protocolos de investigación con seres humanos, una parte solamente de esta página, son ensayos clínicos. ¿Qué es un ensayo clínico? Un ensayo clínico es un estudio en que se asigna prospectivamente a personas a brazos de intervención. ¿Ok? Y esos brazos de intervención puede ser comer un huevo duro o no comer un huevo duro. ¿Ok? Este es un ejemplo que uso con frecuencia porque además, de hecho, hay el ensayo clínico del huevo duro que hizo la OPS hace varios años. Entonces, porque se asigna prospectivamente a grupos de personas a una intervención o la ausencia de una intervención. Hay brazos de intervención. Ahora bien, dependiendo la naturaleza de la intervención, si esta intervención es sobre un medicamento o un dispositivo médico nuevo que busca la autorización de la autoridad regulatoria, este es un subconjunto muchísimo más pequeñito aún. Entonces tenemos toda la investigación con seres humanos, dentro de ella los ensayos clínicos, y dentro de los ensayos clínicos de medicamentos y dispositivos. Es un subconjunto pequeño que, como nos explicó la doctora Patricia Saidón no la semana pasada, hace un par de semanas, hace algunas semanas en el último seminario virtual que tuvimos, a esos ensayos clínicos de medicamentos y dispositivos les corresponde, además de la revisión ética del comité, la supervisión, la revisión, el monitoreo de la Autoridad Regulatoria Nacional en atención a buenas prácticas clínicas de la Conferencia Internacional de Armonización. Entonces, no sé si con esta aclaración, cada tipo de investigación le corresponde una provisión distinta, y creo que una dificultad que tenemos en nuestra región es que en muchos reglamentos o incluso leyes se usa el término ensayo clínico, pero no necesariamente se están refiriendo a todos los ensayos clínicos, sino que se están refiriendo a los ensayos clínicos de medicamentos y dispositivos. Y siempre, bueno, nosotros desde OPS insistimos en la importancia de hacer esa aclaración, porque los ensayos clínicos no son todos de medicamentos y dispositivos. Puede haber ensayo clínico del huevo duro,
Puede también hacer el ensayo clínico de intervenciones que están probadas, se usan rutinariamente y no son sujeto de la supervisión de la Autoridad Regulatoria Nacional ni de buenas prácticas clínicas. Gracias, Carla. Creo que con esta aclaración quedan mejor las cosas. Y hay otra pregunta de aclaración. Discúlpenme que vaya por estas preguntas tan generales, pero creo que ayuda a entender un poco el objetivo de este documento y la importancia de la acreditación. La pregunta es, ¿quién acredita las comisiones nacionales de bioética? Y creo que aquí la pregunta en concreto sería, ¿existe alguna diferencia entre las comisiones nacionales de bioética, los comités de ética de la investigación? Si es que las hay, ¿cuáles son? ¿Y quién acredita a quién en caso sea requerido? Es una pregunta importante porque lo que ocurre es que, parecido a lo que decía hace un momento sobre el término ensayos clínicos, muchas veces usamos un mismo término para designar cosas muy distintas y eso genera confusión. Entonces, un- una Comisión Nacional de Bioética, en general, es un cuerpo deliberativo que no tiene nada que ver ni con los comités de ética de la investigación, ni necesariamente, ni con la investigación tampoco. Es un cuerpo deliberativo que reflexiona y da recomendaciones, orientaciones en materia de bioética a una jurisdicción. Es un cuerpo de naturaleza deliberativa que en la mayoría que supone, bueno, un gran expertise en bioética, y en la mayoría de nuestros países no existe un comité, una Comisión Nacional de Bioética de esta naturaleza. Ahora bien, ocurre que también hay comités nacionales de ética de la investigación, como es el caso, por ejemplo, de CONEP en Brasil, de la CNBI, se llama Comité Nacional de Bioética en Investigación de Panamá, que además de ser comités de ética ellos mismos, que les toca revisar algunos protocolos en atención a la ley de su país, fungen, son a su vez el ente nacional encargado de supervisar a los comités de ética. Entonces son entes con doble labor, son un comité de ética que revisa protocolos, pero además son también el ente que tiene a su cargo la acreditación. Entonces, en ese caso, pues tienen las tareas de acreditación y por supuesto si revisan protocolos ellos mismos, tienen que asegurar que su configuración, que normalmente está determinada, gobernada por la ley o reglamentos específicos, sea apropiada para tal función. Gracias por la respuesta. Hay otra pregunta general para luego ya ir a cosas más específicas de la herramienta en concreto, y es, si bien los comités tienen que revisar toda la investigación con seres humanos, esto quiere decir que el comité debería también ser competente sobre otro tipo de investigaciones como investigaciones con animales, investigaciones que impactan en el medio ambiente, en vista de proteger, digamos, de que todo se haga de manera ética. Hay diferencias, ¿qué es lo que se debe hacer? Muchas gracias por esta pregunta y la respuesta es no. Un comité de ética de la investigación con seres humanos, un comité de revisión ética de la investigación tiene un mandato sumamente claro y es en atención a la Declaración de Helsinki y las pautas de SIOMS, que son la versión más detallada, más comprensiva y de hecho actualizada de los estándares éticos internacionales, tiene que revisar que la investigación con seres humanos se realice de manera ética. Un comité de ética en la investigación no debe revisar investigación con animales. La investigación con animales de laboratorio, el uso y cuidado de los animales de laboratorio es tarea de un comité distinto, con una experticia absolutamente distinta, que ve temas absolutamente distintos y se conforma de una manera absolutamente distinta. Yo, con mi amplia experiencia haciendo revisión de investigación, con revisión ética de investigación con seres humanos, me considero absolutamente incompetente para revisar el uso de animales de laboratorio o revisar
temas de impacto ambiental. Estos son competencias de otros entes que tienen otra conformación en atención a las tareas, a las características específicas de esta investigación y creo que no es que más sea mejor, cuando un comité de ética empieza a revisar lo que no le compete, de acuerdo a los marcos de gobernanza para los comités de ética, entonces no es que sea más, es más bien pone en cuestionamiento su legitimidad y su capacidad también. Hay que dejar que eh, digamos que los expertos en los temas relacionados al uso de animales en laboratorio o sea, que estos otros comités se conformen, pero bajo ningún punto de vista son los mismos comités, ni es el mismo expertise el que corresponde a cada, a estos distintos tipos de investigación. Gracias, Carla, por la respuesta. Bueno, hay varias preguntas que están relacionadas con la membresía de los comités de ética. Eh, y digamos, hay tres subconjuntos de temas que tal vez podrías aclarar un poquito. El primero es el que está relacionado con las autoridades. ¿Por qué las autoridades no pueden ser parte de un comité de ética y quiénes se consideran autoridades? Eh, y lo otro es sobre la composición de los miembros del comité de ética. Hay una suerte de lista taxativa de, digamos, profesiones y ocupaciones que un comité de ética tiene que tener para ser acreditado. ¿Y por qué es importante tener miembros internos y externos? Ha sido mucho en una. A ver si lo podemos Bueno, y si responder. me voy olvidando de algún componente, pues eh, recordar. Espera, ¿cuál era el primer? Ok. Autoridades. Autoridades. Un comité de ética tiene que hacer una deliberación colegiada, ¿ok? Y esa deliberación tiene que ser independiente. Por ello, un comité de ética no debe incluir a nadie que esté en una posición de toma de decisión, no debe incluir ni al ministro, ni al viceministro, ni al rector, ni al decano, etcétera, etcétera. No corresponde, ¿por qué? Eh, porque una, porque, digamos, impide la capacidad de que la deliberación sea una genuina deliberación colegiada. O ya hay alguien que no está en igualdad de pares, sino que es la autoridad en lo que debe ser una deliberación donde se delibera a la luz de Sioms y todos los miembros están tienen la misma responsabilidad. Si ustedes van al documento que Sara, a ver si me ayudas, el nombre es complicado. Pautas y procedimientos operativos de la OMS que publicó del 2011, que publicamos en la OPS en el 2012, ahí digamos que no puede estar dicho más claramente que nadie en una posición de tomador de decisión, una autoridad de la institución debe ser miembro del comité. Nosotros teníamos ahí Sara ha compartido el enlace. Si mañana me nombran directora de la OPS, lo primero que hago es salir del comité de ética de la OPS, eso ténganlo por seguro, ¿ok? No es que sea bueno, al contrario, desmerece, muestra que un comité de ética no está al día con los estándares que debiera seguir para sus procedimientos, si tiene autoridades como miembros o acaso como presidente del comité. Entonces, y esto sabemos que requiere una serie de cambios en nuestra región. Y quiero precisar que no es posible usar un lenguaje, digamos, que unívocamente designe en todos los casos quiénes son qué personas en cada institución están en esta posición de toma de decisión. Eh,
No es que todas las instituciones tengan ni siquiera el mismo uso de los cargos, entonces eso tiene que determinarse en cada país. Creo que todos estamos de acuerdo que, digamos, el rector de la universidad, eso es incuestionable, el rector, el decano, pero hasta qué tanto se baja. Por ejemplo, en la OPS no participa, por supuesto, nadie de la dirección, ningún director de departamento y tampoco ningún jefe de unidad es miembro de PAJOERC. Pero claro, la OPS está organizada de esta manera, ¿no? Directores de departamento, jefes de unidad, pero todas las instituciones están organizadas de manera distinta y es en atención a ello que tiene que verse, em, que a dónde se detiene la posibilidad de participar. Ahora, con respecto a la composición de los miembros, es claro que la composición tiene que ser multidisciplinaria. Muchas veces nos dicen, pero es que todos son médicos. No debieran ser solamente médicos. Hay investigación que es de la investigación de las ciencias sociales. Debiera haber también distintas perspectivas. Alguien de ética, alguien de metodología de la investigación. Creo que se ha tratado de, esta visión de checklist ha llevado que a veces se simplifique demasiado y que se haga como un checklist por distintas disciplinas, cuando lo más importante es asegurar que el comité de ética tenga una membresía multidisciplinaria, no solamente para asegurar este balance entre perspectivas y disciplinas, sino que además incluya eh, em, el- personas con el expertise necesario, dada, teniendo en cuenta el tipo de investigación que revisa ese comité de ética. Eh, un ejemplo, vemos que muchas veces se dice perfil de tal, pero más que el perfil, más que la profesión, yo me pregunto, hay, por ejemplo, un conocimiento de metodología de la investigación. No es que necesariamente tenga que decir, bueno, que hay un metodólogo, puede ser que sea un infectólogo, pero que sea experto también en metodología de la investigación. Entonces creo que más importante que ver las cosas con grandes etiquetas es ir a analizar cuáles son las distintas perspectivas, distintas disciplinas que se traen em, que se involucran en el comité. Cuando menos una persona, un miembro, cuando menos un miembro debe ser de fuera de la institución. Este miembro de fuera de la institución puede tener distintos, digamos, una misma persona, como ocurre en otras áreas de la vida, puede tener distintos perfiles. Puede ser que sea un investigador de otra institución, puede que sea el miembro de la comunidad, pero lo que sí también debe tenerse en cuenta em, es que digamos, el comité decide. Todos los que participan tienen que leer el protocolo. Todos los que participan, todos los miembros son igualmente responsables de la decisión. No es que uno diga, yo soy la de ética, yo no leo la parte de metodología. No, eso no es aceptable y hemos tratado de precisar eso en la sección de dudas frecuentes también. Gracias por la aclaración. Hay un montón de preguntas, pero quiero tal vez adelantar, si es que no he tenido la oportunidad de ver la herramienta, que en estos globos de preguntas frecuentes te responden muchas de estas preguntas. Otra que me parece interesante antes que nos gane el tiempo es... ¿quién supervisa a los organismos que van a supervisar a los comités de ética? ¿Cómo nos aseguramos que nuestras entidades nacionales estén haciendo una labor en adherencia a los estándares éticos? Y esto se relaciona con otro. En los casos en donde hay estos comités nacionales de ética de la investigación y ellos acreditan a los comités institucionales,
¿No sería como una suerte de juez y parte, un comité nacional que revisa investigaciones? ¿Cómo usualmente suele ser esa distinción de tareas entre un comité nacional y los institucionales en algunos países? Eh, Gracias, perdón, me entretuve pensando en la segunda. ¿Y cuál era? Recuérdame rapidito la primera. La primera era, ¿quién supervisa los organismos Ah, perfecto, nacionales? ¿Cómo perfecto. nos aseguramos que trabajen en la Perfecto. derecha? Las autoridades nacionales son quienes tienen a su cargo la supervisión de los comités de ética en su jurisdicción. En los lugares en que en que estas tareas han sido por la Constitución del país designadas a los entes subnacionales, puede ser que la autoridad nacional tenga la jurisdicción, la competencia para evaluar a las provincias, por ejemplo, o los estados específicos. Sin embargo, a nivel de estados, eh, no hay un ente que supervise. O sea, si la pregunta es, ¿supervisa la OPS a los ministerios de salud? La OPS no, ni ningún ente supervisa a los ministerios de salud. O al ente designado al interior de la autoridad sanitaria para hacer esto. Sin embargo, nosotros, el Programa Regional de Bioética de la OPS, da apoyo constante a las distintas autoridades de salud de la región para implementar estos procesos de acreditación, para fortalecer los estándares de ética en la investigación, eh, eh, y estar al día con las pautas éticas más actualizadas de las que disponemos. Pero sí, la OPS no es como el jefe de los ministerios de salud y, y bueno, quiero también recordar que muchas veces hay una posición muy crítica de las autoridades sanitarias, pero muy pocas veces se reflexiona sobre los pocos recursos que se les da para que en muchos casos hagan las importantes tareas que tienen a su cargo. ¿No? Así como al interior del comité de ética decimos, es que quieren que revisemos toda esta investigación, pero no nos dan recursos, pues hay que tener presente que eso ocurre a distintos niveles también y puede ser, y con frecuencia es, un problema que las autoridades sanitarias tienen para poder hacer este trabajo de la mejor manera. Em, Ahora bien, lo que compete a los comités de ética, a los comités de ética que son tanto comités de ética que hacen revisión de protocolos como el ente que acredita los comités de ética, lo que suele ocurrir es que su tarea, su configuración, el detalle de cómo operan es materia de la ley o regulación vigente. Entonces no es que no es que ellos mismos se crean o se conforman o se modifican, sino que la propia ley nacional o la propia regulación nacional establece qué es lo que tienen qué es lo que tienen características que tienen que tener, qué trabajo hacen, qué deben hacer, qué no deben hacer, quiénes. Entonces, esto es así como se asegura el que ellos mismos sean también, se adhieran también a los estándares que corresponden, ¿no? Y es la transparencia, el hecho de que la ley sea pública, los reglamentos sean transparentes, lo que permite, digamos, es aquello en que reposa la rendición de cuentas de esto, en lo que respecta a su componente de comité de ética. Gracias. Creo que todavía tenemos minutitos para hacer un par de preguntas más. La primera es sobre las faltas a la conducta responsable en investigación. Eh, ¿Por qué el comité de ética, digamos, no tiene la competencia para actuar directamente sobre estas faltas? ¿Y qué sería necesario? Un comité de ética comité de ética de ética de la investigación revisa un protocolo de investigación, lo aprueba y luego monitorea la conducción de la investigación, ¿verdad? Ahora, si uno es
es posible que un comité de ética se entere de alguna falta en la realización de la investigación. Eh, por ejemplo, es posible que un comité de ética se entere ah, de problemas de integridad científica, de que haya habido falsificación, plagio, etcétera, o fabricación de datos. Pero un comité de ética no está bien ubicado, no tiene sus tareas no están organizadas como para ni detectar estas cosas, o sea, porque nadie va a poner en su protocolo, por cierto, me estoy planeando fabricar los datos. Entonces, es improbable que un comité se entere de esto. Ahora, si un comité se enterara de esto, como si pudiera ser el comité puede enterarse, un otro investigador puede enterarse, eh, esto debe poder ser reportable donde un ente que tenga mecanismos adecuados para hacer una investigación sobre la alegación está efectivamente justificada y que además pueda tomar acción. Un comité de ética no es un ente que sanciona a investigadores por faltas de conducta responsable en la investigación. Tampoco es que es un ente que hace una investigación para ver si efectivamente se hizo esto o no se digamos, el comité de ética tiene un límite a sus funciones y por eso es que nosotros insistimos mucho en la OPS en una visión de sistemas de ética en la investigación, porque hay un componente del sistema que tiene a su cargo el manejo de la integridad científica, de la conducta responsable de la investigación, a quien un comité de ética debiera poder reportar estas instancias eh, y digamos, y es ente que haga la investigación y la sanción. Ahora es distinto si a la hora de hacer el monitoreo, pues se ve que lo que se ha puesto en práctica está en conflicto con lo que dice el protocolo. Bueno, ahí sí el comité tiene la potestad de, por ejemplo, detener el estudio, etcétera. Pero cuando hablamos de integridad científica, tengan presente que hay una serie adicional de preocupaciones que van más allá de lo que un comité puede hacer. Y recordemos, eso es algo que siempre digo, el que algo deba hacerse no necesariamente implica que sea obligación del comité de ética de la investigación hacerlo, ¿no? Hay cosas pensando por ejemplo en la reflexión de su momento sobre los comités que ven el uso y cuidado de los animales de laboratorio, eso es algo que hay que hacer. No, no, en ningún momento estoy diciendo que no hay que hacer, hay que hacerlo, simplemente que no es tarea de los comités de ética. Hay que tener presente no solamente los distintos mandatos, las distintas capacidades, las distintas tareas, y, y además tener presente que es la división de tareas, como en una democracia, y tiene un componente positivo, ¿no? Evidentemente uno habla de división de tareas y no todas esas tareas están asumidas, no en todos los países. Si ustedes van a la diapositiva que mostré para el indicador de integridad científica, pues verán que estamos bastante verdes con ese indicador, ¿no? ¿Verdad? Verán que hay mucho todavía por hacer, por avanzar en nuestra región en materia de integridad científica, pero ir aclarando este panorama, ir haciendo abogacía, empezar a incluir en las políticas nacionales, en las leyes, el concepto de integridad científica, los conceptos básicos de falsificación, fabricación y plagio, por ejemplo, de los estándares de autoría, es un primer paso porque no es que uno pasa de estar quieto a ganar la carrera, ¿no? Entonces tenemos todos un rol importantísimo haciendo abogacía para impulsar que estos temas se empiecen a abordar de una manera sistemática y también no se caiga en el simplismo de querer que el comité de ética es multitodo y gratis, ¿verdad? Gracias. Creo que ahora sí ya no nos alcanza el tiempo para una más, o sí nos alcanza el tiempo para una más. ¿Una rápida? A ver, una rápida. Y tal vez esto tiene que ver con este mensaje, ¿no? A ver, no es esta herramienta de acreditación muy exigente para la formación de comités de ética. Eh, digamos, esto de que hayan diferentes personas, de que tengan tiempo, de que puedan cobrar, digamos, tal vez rompe con muchas de las prácticas que se hacen
en muchos países sobre la existencia y manejo de los comités. Y tal vez estamos yendo hacia una mirada más profesionalizada de los comités de ética, que es algo que está en la publicación Catalizar. Tal vez pueda cerrar con un mensaje sobre eso porque hay varias preguntas sobre el tema. Perfecto. No creemos, a ver, hay un dicho en Perú, un dicho de abuelas peruanas, que es que ni tanto que queme al santo, ni tampoco que no lo alumbre, ¿verdad? O sea, la vela no debe ser. Sara se ríe, dice que creo que ni su abuela usa estos dichos. Entonces, ¿cuál es una herramienta de esta naturaleza tiene que impulsar a la región a adherirse a las mejores prácticas que conocemos, pero tampoco tiene que ser un jalón tal que sea imposible. No creo que a estas alturas en nuestra región nada sea imposible en términos de lo que propone el documento. Creemos más bien que muchas cosas se piden a los comités de ética que son bastante excesivas. O sea, que un comité de ética que no ve ensayos de medicamentos y dispositivos tenga que tener, tenga que estar certificado, todos los miembros tengan que estar certificados en buenas prácticas clínicas, eso sí nos parece excesivo. Y eso es bastante frecuente en nuestra región. Sabemos que hay temas, por ejemplo, relacionados a la investigación ética en la emergencia, que son nuevos, pero y que quizás ahí sí constituyen un empujón para la región, pero no tomarlos en cuenta significaría no haber aprendido de la lección de COVID-19. Una de las lecciones más importantes es que la revisión ética, la supervisión ética de la investigación con seres humanos es una tarea difícil y seria. Y en ese sentido, y todos los que estamos en comités de ética podemos contar qué largo ha sido el proceso de aprendizaje. No se aprende a revisar un protocolo de un día para otro. Entonces, es un proceso de aprendizaje continuo y esto creo que también la ética debe ser tratada con la misma seriedad que otras disciplinas, en el sentido que la revisión ética, hacerla, el trabajo de los comités es un trabajo serio, riguroso, profesional, y en ese sentido, conforme vamos avanzando en esta comprensión, vamos siendo más serios sobre la ética de la investigación, más serios sobre ya la bioética, son áreas, son disciplinas en sí mismas. No es como que hay el tema de el área de las buenas personas. Entonces, si ustedes van al documento de OPS el 2012, el mandato de los Estados miembros para la bioética, verán que uno de los pedidos fundamentales de nuestra región en ese momento fue que empecemos a abordar la bioética como una disciplina seria, no como un cúmulo de buenas intenciones, sino como que busquemos la profesionalización de la bioética y con ello la profesionalización de la ética de la investigación, que es solo un ejemplo del avance, de los logros, de la madurez que tiene nuestra región a la que vamos transitando en materia de investigación y en materia de ética. Voy a cerrar entonces la sesión. Quiero aprovechar de mencionar que muchos de ustedes han participado en el taller que tuvimos de 4 sesiones sobre MTAs, sobre convenios de transferencia de muestras y datos, y recién estamos empezando a enviar los certificados a aquellas personas que participaron, que se registraron y participaron en las 4 sesiones. Entonces, les agradezco que de regalo de fiestas nos tengan un poco de paciencia, porque gracias a que participaron tantas personas, nos estamos demorando tanto en sacar los certificados. Entonces, les agradecemos que nos tengan paciencia y continuamos en el año que viene. Les agradezco muchísimo en nombre de la OPS por su la motivación continua que son para nosotros, con su participación, sus preguntas, cuando nos comparten avances en sus países, y les deseamos lo mejor en estas fiestas, que tengan unas fiestas
con mucha paz y salud y lo mejor para el 2024, donde empezaremos desde temprano con más actividades. Muchísimas gracias.